tardes. Iniciamos ya la última sesión, la penúltima sesión de este seminario internacional y os voy a presentar a Ignacio de la Puerta. Es arquitecto, diplomado en Derecho Urbanístico, especialista en edificación, urbanismo y rehabilitación sostenible, mediador civil y mercantil. Y en su trayectoria profesional destaca que fue director del área de urbanismo y director del Plan General del Ayuntamiento de Eibar, fue director general de vivienda del País Vasco y, entre otras actuaciones, realizó el inventario de las zonas o barrios vulnerables del País Vasco y el diagnóstico del parque edificatorio de Euskadi, del parque edificado. También realizó la hoja de ruta de edificación sostenible del País Vasco, Bulzaztu 2025. Ha sido también consejero de Alokabide, Sociedad Pública de Gestión de Vivienda en Alquiler Social, y consejero de Sestaoberri 2010, Sociedad Pública para la Regeneración Urbana de Sestao. Actualmente es director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno vasco. Así que tienes la palabra, Ignacio. Bueno, muchas gracias. Arratsaldeon se dice en euskera. Buenas tardes. Lo primero, quiero agradeceros el haberme invitado a venir aquí a Andalucía a hacer una presentación. La verdad es que creo que es la primera vez que me toca participar en algún foro de estas características en este territorio, al que además me une un cierto vínculo familiar, porque mi madre nació en Motril, o sea que tengo ascendentes andaluces, y su padre, que era mi abuelo, es el culpable de la caña de azúcar en la zona de Motril. Era ingeniero agrónomo del Estado y es el que levantó la caña de azúcar a costa de que mi madre y sus hermanos, familia numerosa en aquella época, pasaran frío, porque le ponían los calentadores, los braseros, se los ponían a la caña. Mi abuelo es lo que nos contaban ellos, ¿no? Con lo cual, pues tenemos, hay algo también de sentimiento en esta relación con esta tierra, ¿no? En segundo lugar, sí me gustaría felicitar a los organizadores de este seminario, porque el interés que tiene, yo creo, de todas las presentaciones, pues la verdad es que a mí me deja un poco abrumado y espero que, aprovechando que la hora es la que es, primera de la tarde, hora de siesta, último día, ya todos agotados, nos hemos pegado una jamada aquí fabulosa, pues ya estáis todos, os han cambiado de sitio, con lo cual ya todos estamos descolocados. Entonces, lo único, es hora de siestas, podéis dormir perfectamente, lo único, no ronquéis muy alto, porque los teléfonos doy por hecho que están todos apagados, ¿eh? Y lo siento si a eso contribuye también lo que yo os voy a contar, que espero que si es así, pues os sirva para descansar un poquito más. A lo largo de estos días se ha ido viendo distintos perfiles de distintas personas, unos técnicos, otros políticos, otros investigadores, doctores. Yo la verdad es que no sabría muy bien cómo definirme, porque estoy desempeñando en este momento un cargo político, también lo desempeñé en mi etapa como director de vivienda, pero la realidad es que yo soy un técnico dedicado, pues aunque de título es arquitecto, pues no sé muy bien a qué me estoy dedicando, ¿no? A la gestión, básicamente. Entonces hay quien define a los políticos que se meten a función técnica politécnicos, y yo soy quizás más de Fritz Lang, yo soy Tecnópolis, soy un técnico desempeñando un cargo político en este momento, ¿no? Con lo cual yo os voy a contar un poco mi experiencia durante toda esta etapa de mi desarrollo profesional, porque además yo creo que tiene relación con lo que vamos a ver hoy. Vengo de Euskadi, País Vasco, sabéis que es un territorio muy pequeño, somos 2.100.000 habitantes mal contados, 7.200 kilómetros cuadrados de superficie, eso nos da una densidad de 199 habitantes por kilómetro cuadrado, pero con una alta concentración de la población, más del 80% vive en los núcleos urbanos, y ahí sí que es donde hay una gran diferencia, por las características del propio territorio. En los núcleos urbanos, donde se produce la mayor aglomeración, ahí tenemos una densidad altísima, que incluso en las zonas del área metropolitana de Bilbao está llegando a cifras realmente importantísimas de casi 14.000 personas por hectárea, por kilómetro cuadrado, perdón. Tenemos unas condiciones distintas, diferenciadas. Tenemos una tasa de paro de un 11,4% y una concentración urbana, como decía,
altamente urbana, unas características altamente urbanas, incluso la población que está en el territorio disperso, en el territorio más rural, prácticamente es como una ciudad dormitorio, es parte de la ciudad dormitorio, hay muy poquita actividad de tipo agrícola, aunque todavía se mantiene algo, y hay una estructura también diferente posiblemente. Allí, aparte de lo que está el Gobierno vasco, tenemos una distribución competencial, hay tres territorios históricos, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, cada uno con sus competencias, con lo cual, si habitualmente tenemos el nivel administrativo del Estado, gobierno y luego ayuntamientos, aquí hemos metido otro más para simplificar, hemos metido otro más que son las diputaciones, donde hay competencias compartidas del gobierno con diputaciones y ayuntamientos, y otras de diputaciones y ayuntamientos, otras solo ayuntamientos, otras solo gobierno y otras solo diputaciones. Es decir, el tema está bastante claro, ¿no? En este complejo mundo, lo que sí es también un hecho diferencial es que hay una tasa de población extranjera relativamente baja. Solo hay un 6,5% de extranjeros en la comunidad autónoma, cuando, como sabéis, en el resto del Estado es realmente mucho más alta, ¿no? Y lo que sí es cierto es que hay también unos indicadores de tipo de población que tienen que ver con una tasa de mortalidad relativamente baja, una tasa de envejecimiento de las más altas de Europa, una tasa de natalidad también de las más bajas de Europa, con lo cual la tasa de reemplazo de la población en este momento está en unos indicadores bajísimos, con una tasa de crecimiento del 0,54%. Esto nos sitúa en una perspectiva en la que los datos dan, las prospecciones, porque luego al final nunca se sabe muy bien cómo resulta, que para el año 2026 el 65% de la población sea mayor de 65 años o menor de 10 años, y para el año 2030 se espera que más del 55% de la población tenga más de 50 años. Eso nos sitúa un poco en dónde estamos y, por lo tanto, he estructurado la presentación en una serie de elementos, una serie de puntos, que es saber de dónde venimos, porque al final eso nos dice en qué condiciones estamos. Por eso el segundo punto va a ser dónde estamos, y ahí vais a ver que esto va un poco con toda mi experiencia profesional y mi desarrollo profesional. El tercero es hacia dónde vamos, la prospección de, como os he dicho, estamos en construcción. Yo llevo en el cargo de director de vivienda, eso fue hace ya 4 años, director de planificación territorial, urbanismo y regeneración urbana desde febrero, con lo cual llevo unos meses nada más. Entonces estamos construyendo, como os he dicho en estas jornadas, vamos poco a poco a ver qué es lo que conseguimos hacer, y luego voy a intentar sacar unas conclusiones, si es que es posible sacar conclusiones de algo que todavía está en marcha, ¿vale? Bien, a partir de aquí, de dónde venimos, a mí me parece que es importante ver cuáles eran las características de este país, el País Vasco. Era un país altamente industrializado, con un importantísimo peso del sector siderúrgico y sector naval, que en los años 70 y 80 sufrió una crisis importantísima, aquí se están viendo los problemas de los conflictos de los astilleros de la naval, donde pues, hubo auténticas batallas campales entre los trabajadores de los astilleros y la Policía Nacional. En este momento no sé si eran grises o eran los ya con el uniforme marrón, que iban en las lecheras que se llamaban aquí, si os recordáis, con tanquetas, donde la gente estaba defendiendo su derecho a trabajar, su puesto de trabajo, en unas condiciones pues realmente que se veía que iba a ser una situación realmente crítica, ¿no? Veis en las imágenes de la zona superior lo que eran, esto eran los astilleros de la naval, ahí es donde está la zona de Zorrozaurre, y como veis, bueno, pues es una zona que veremos luego imágenes de cómo está en este momento, que realmente ha cambiado radicalmente. Todo esto es la zona del centro de Bilbao, estos son los astilleros, aquí se botaban barcos de casi 200 metros de eslora, es decir, y esto está en el centro de la ciudad, es donde en este momento está el Palacio Euskalduna, en concreto, Es decir, es una situación de alta densidad, donde la ría era el eje vertebrador de toda esa actividad productiva, que a su vez funcionaba como una red de saneamiento, porque realmente ahí había vertidos de todo tipo. Y en estas condiciones, finales de los 70, principios de los 80, se produce también una situación realmente catastrófica. En 1983 hubo unas inundaciones que provocaron unos daños realmente garrafales. Esto es, para quien conozca Bilbao, este es el Arriaga, la ría tendría que estar aquí, invadiendo todo el casco viejo. Esto es la zona de los astilleros, como veis, con las grúas, el ferrocarril en la zona de Achuri. Esta es la zona de
donde ahora está el paseo de Abandoibarra yendo hacia el Museo Guggenheim. Como veis, una situación a la que se suma el declive industrial, el declive de la actividad económica, un problema, hoy lo tenemos mucho más claro, parece que hace tiempo, de afección por condiciones, por situaciones que se producen con una cierta reiteración cada 40, 50, en este caso en concreto cada 25 años, unas inundaciones que llegaron, el agua llegó en estas inundaciones hasta la cota del primer piso, por la ocupación de todo este cauce, por el agua, por la zona de avenida. Con esta situación, la sociedad del País Vasco se encontró en una situación absolutamente deprimida y sin saber muy bien qué es lo que había que hacer. Entonces surge, desde la propia organización civil, apoyándose en las instituciones, surgen, digamos, como dos líneas en paralelo de trabajo. Por un lado, el sector más potente desde el punto de vista industrial, apoyándose en las administraciones, adoptan una iniciativa primera creando un proceso de reflexión estratégica que constituye lo que se llama Metrópoli 30, donde se juntan las principales empresas y agentes, fundamentalmente, vamos a decir, económicos, no sociales, para reflexionar qué es lo que había que hacer en Bilbao a la vista del declive físico, social, por las condiciones en las que estaba la población, de actividad económica, porque estaba basada casi toda la actividad en unos sectores productivos que ya estaban absolutamente en declive, y eso estaba implicando la debacle de toda una sociedad. Para que os hagáis una idea, en el área metropolitana del Gran Bilbao vive el 50% de la población de Euskadi. Si somos 2 millones mal contados, 2.100.000, en el área metropolitana hay 1.200.000 habitantes. Y toda esa era una población que, tanto directamente afectados por la actividad de Altos Hornos, donde había unos 3.000 empleados, como por toda la actividad secundaria y auxiliar vinculada a la actividad de Altos Hornos, estaba viviendo. Realmente era una comarca que vivía fundamentalmente de esto y del puerto, fundamentalmente. El puerto llegaba hasta el centro de la ciudad y, a partir de ahí, en esa reflexión estratégica, lo que se hace es llegar a un acuerdo institucional. Hemos hablado de la colaboración y la cooperación, y se adopta una figura que tiene su interés por ver la experiencia. De hecho, el resultado es que a Bilbao se le ha dado el premio Pritzker, no el premio Pritzker, el premio Nobel, digamos, por la transformación urbana. Quizás también, y desde mi punto de vista, en un juicio crítico, solo basado en algo que es el aspecto físico. El aspecto social aquí se abandonó desde un inicio, estaba sí en la mente qué pasa con la actividad, pero nunca se tuvo en cuenta realmente a los agentes sociales para saber qué es lo que había que hacer, ¿no? El objetivo era ver cómo se podía transformar toda esa sociedad basada fundamentalmente en un sector absolutamente en declive, cómo orientarlo hacia nuevas actividades, y es cuando se apuesta por varias cuestiones. Y algunas, y yo creo que las que más impacto económico y después social han tenido, es algo que no se ve, como es, por un lado, la mejora de las infraestructuras de comunicación, la operación del metro, que consistió en mejorar la línea de ferrocarril que iba por la margen derecha, ferrocarriles vascos, pero introducirlo en el centro de la ciudad para posibilitar la comunicación más cercana, más próxima al centro de la ciudad, convirtiéndolo en metro. Por otro lado, la recuperación de la ría de Bilbao, mediante el plan de saneamiento integral del Bajo Nervión, que posibilitó la recogida de todas las redes de saneamiento de todos los municipios que vertían desde la zona del Duranguesao hasta la desembocadura de la ría, en un recorrido que estamos hablando de casi 30 kilómetros, recoger todas esas redes de saneamiento con una serie de redes de colectores de alta capacidad para llevarlas a una planta de depuración ya prácticamente en la desembocadura de la ría. En estas operaciones, como veis, la transformación es radical de un cauce, la ría, que era eje, como decía, de transformación de la propia ciudad, de actividad económica, donde, como se ve, el color pues es el de cualquier colector de saneamiento, se va transformando y se produce además un fenómeno o un movimiento importante. En esa concertación que se constituye en el seno de una sociedad, Bilbao Ría 2000, ahí se juntan los cuatro principales niveles administrativos que tenían influencia en este caso, que eran, por un lado, el gobierno central, donde lo que hace es poner a disposición de esta sociedad los activos de suelo que tienen en aquel momento,
y eran activos en aquel momento algunos, otros eran todavía pasivos, pero iban a empezar a ser activos cuando se pudiera desarrollar el puerto exterior de Labra y, por lo tanto, el puerto que en este momento, como veis, está... Este es el Ayuntamiento de Bilbao y esta es la zona ya del Arenal. Si los que conocéis os podéis situar dónde está. Estamos en el cogollo del mismo Bilbao y, como veis, estaba ocupado por instalaciones del puerto. Esa operación del Labra exterior posibilita que todo el puerto salga al exterior, con lo cual deja unos suelos vacantes que se pueden integrar a la ciudad para recuperar una calidad que hasta este momento la ciudad había tenido siempre a su espalda. Digamos que la ciudad nunca había crecido con vistas a la ría, sino que al revés, te vienen unos límites y el puerto con su vallado era un elemento absolutamente acotado y no había posibilidad de llegar hasta la lámina de agua. La transformación es clara y radical, con lo cual no vamos a entrar mucho más allí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con todas estas operaciones? Aquí algunas cosas ya os sonarán. La Universidad de Deusto está aquí, este es el puente de Deusto. En aquel momento se levantaba para posibilitar el paso de tráfico de mercantes que llegaban a estos muelles. Aquí llegaba la línea de Pinillos, una que venía de Canarias, con tabaco, con plátanos y demás. Y esto es, en este momento, es lo que está ocupando todo este área de Abando y Barra con el Museo Guggenheim, que está situado donde estaban Maderas Zubizarreta, y toda una serie de instalaciones que se van ubicando en todo este área, el de Abando y Barra. Esto es el Palacio de Congresos, que está ocupando lo que era el museo. Es cierto que se produce un proceso de transformación, de regeneración, yo diría incluso de renovación más que de regeneración urbana, donde se hace una apuesta clarísima por nuevas actividades. Aquí se apuesta, en primer lugar, por una nueva actividad, que es la cultura, tomando como valor de revitalización la cultura con todo lo que puede llevar detrás. Ahí hay una apuesta importante por el marketing, y en ese caso se apuesta por una marca, Guggenheim, 10 letras, en aquel momento 20.000 millones de pesetas, a razón de hacer la cuenta cuánto valía cada una de las letras. Pero eso detrás lo que sí venía era claramente una apuesta de poner a Bilbao en el centro, ponerlo en el mundo, porque el centro ya es la capital del mundo. Entonces ahí ya no se le podía poner, ¿no? Pero bueno, que se le visualice un poco más. Bien, a partir de ahí, con esos activos que se van recuperando y que se ponen a disposición de esta sociedad, la sociedad lo que hace es empezar a las plusvalías que se van obteniendo por la adquisición, por la venta de esos suelos, se va invirtiendo en la regeneración y la transformación de la propia ciudad. De forma que se genera un fenómeno endógeno de transformación, pero que, como veis, todo lo que os voy a enseñar y lo que estamos viendo son transformaciones de carácter físico. Sí es cierto que se aprovecha, en este caso, por ejemplo, esta es la estación de Amézola y está la Plaza de Toros, donde lo que se aprovecha es el soterramiento y la desaparición de todas estas líneas que estaban en superficie y que generaban una brecha entre el área Recalde y la zona de Hurtado-Amézaga, el centro de Bilbao. Lo que se hace es una transformación donde, ya con la ley del suelo aprobada, la ley del suelo vasca, obliga, ayer se hablaba de que en Francia el 20% de las viviendas en ámbitos de desarrollo tenían que ser protegidas, con la ley del suelo vasca, el 75% de las viviendas que se prevean en suelos de nueva edificación tienen que ser protegidas y en el suelo urbano el 40%. Claro, esa ley se aprobó cuando este proceso de transformación en el centro de Bilbao, el nuevo centro de Bilbao, estaba en marcha. Y aquí había previsto una serie de edificaciones de uso residencial, pero claro, de alto standing. ¿Quién iba a meter aquí unas viviendas protegidas? Entonces, aprovechando que el Pisuerga pasaba también por Bilbao, porque el Pisuerga es muy grande y Bilbao más, lo que se hizo fue trasladar esa vivienda protegida a este otro ámbito que estaba bastante más lejos. No tan lejos como la centrifugadora francesa, pero sí casi en la periferia. Y entonces, en esta operación de transformación, lo que se desarrolla es toda esta promoción de vivienda fundamentalmente protegida y en cooperativa. Bien, como vemos, son operaciones que están claramente, las imágenes que estén trucadas, no está coloreado el azul para que se vea que la ría tenía otro color, son los colores naturales que tenían ya las fotografías, y como veis hay una transformación clarísima que ayuda también perdón, a entender lo que ha supuesto esa transformación de Bilbao. Esto no se hace en un año ni en dos, ya se ha visto que son procesos muy largos, lleva 30 años en proceso toda esta operación y todavía está sin concluir, muy avanzada, pero todavía quedan algunas operaciones. Pero como decía, yo creo que es que reconociendo el valor que esto ha tenido desde el punto de vista social para toda la sociedad en general, lo que sí se ha producido aquí también es algo que hemos ido viendo.
esto ha ido generando todavía más diferencia entre las clases altas, las clases medias o las zonas del centro de la ciudad bien dotadas y bien equipadas y los barrios donde, como todas las inversiones están destinadas a estas zonas, los barrios se han ido quedando apartados. Y en esto hay que tener también en cuenta algunas de las cuestiones que yo creo que son evidentes. Estamos bien o estamos mal en función de con quién nos comparemos. Y eso tiene que ver con que cuando el Ministerio hace el inventario de barrios vulnerables, en el País Vasco solo aparecían 2 barrios, uno en Ocharcoaga y otro en la isla de Santa Catalina, en el centro de la Bahía de la Concha. Y eso es porque en la isla de Santa Catalina hay únicamente un edificio de viviendas, que era el que guardaba la isla, que evidentemente está abandonado, que no tiene red de saneamiento y que tiene condiciones de accesibilidad muy malas, que eran los indicadores que utilizaba el Ministerio para evaluar algunos. Y entonces, claro, salía que la isla de Santa Catalina era un barrio absolutamente deprimido, porque es un polígono censal en sí mismo, un pequeño absurdo, ¿no? Y por otro lado, como todo depende con quién nos comparemos, es cierto que ese inventario está hecho a nivel de todo el Estado y es cierto que el País Vasco tiene unas rentas muy superiores a las del resto del Estado. Pero si en el País Vasco analizábamos cómo está nuestro vecino, la realidad es que también allí hay situaciones de diferencias significativas. A partir de ahí, del año 83, sí que también es verdad que se inició un proceso y este fue en paralelo a todo ese proceso de regeneración de la ría del entorno del centro de la ciudad de Bilbao. Se inició dictando un decreto en el año 1983, casi después de las inundaciones, un decreto para la intervención en todas las zonas, en principio las que habían sufrido las consecuencias de esas inundaciones, que fueron devastadoras, no solo en Bilbao, también en muchísimos de los municipios situados a lo largo del cauce. Y fue un decreto ya pionero en todo el Estado, porque era la primera vez que se vislumbraba o que se promulgaba un decreto de estas características. Coincide además con un proceso en el que estamos saliendo de una crisis de la construcción de los años 70 y también es verdad, otra de las premisas y es casi un dogma, es que cada vez que hay una crisis en el sector de la construcción, el sector parece que se orienta hacia la rehabilitación, que es lo que va a salvar a todo el sector, y en este momento pues estaba en algo parecido, ¿no? En este decreto lo que se hace es ya introducir los conceptos de áreas de rehabilitación integral, las ARIs, que posteriormente, al cabo de unos años, lo que se ve es que este decreto está orientado fundamentalmente a la intervención en los cascos históricos, pero lo que se ve es que había ya áreas degradadas, donde la industria ya iba saliendo, iban quedando, como Sestao, que se ha comentado, municipios casi completos que habían vivido al albur de toda la actividad económica que se producía con el sector metalúrgico y todo lo derivado, tanto aquí como en la zona de la Bahía de Pasajes o en el Alto y Bajo Deva. Y lo que se veía es que esos eran ámbitos que no respondían a las características que se definían en este decreto, en esta regulación, de lo que eran áreas de rehabilitación integral, y por lo tanto se llamaban áreas degradadas, con ese componente quizás más despectivo que pueda tener esa denominación, ¿no? Bien, con esta situación se va desarrollando una serie de normativa que facilita y fomenta la posibilidad de intervenir en todos estos ámbitos. La declaración de un ARI lo que conlleva es que las órdenes de ayudas habituales a la rehabilitación se centran exclusivamente en rehabilitación, aunque requiere un estudio sociourbanístico. Luego las ayudas van, por un lado, a la urbanización de ese espacio y, por otro lado, los particulares pueden acceder a las ayudas particulares para intervención en su vivienda. Todavía no hay un concepto de intervención casi en las comunidades de vecinos. Y esas ayudas son en función, primero, que esté en un ARI o no esté en un ARI, y segundo, en función de los ingresos y el número de miembros de la unidad convivencial. Eso genera una matriz complejísima de entender que comunicarlo ya al resto de la población ni os cuento qué es. Pero sí que es verdad que a partir de ese decreto, una de las cosas que se exige cada vez que se declare un ARI es que el ayuntamiento disponga una oficina para gestionar ese ámbito y sobre todo las ayudas y se produzca un acompañamiento sobre el proceso de regeneración de esas zonas, que son lo que allí se llaman las SUR, Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación. Bien, durante este periodo de tiempo, hasta actualmente, que prácticamente no ha habido muchas más declaraciones, hay 35 declaraciones de ARI que afectan a 26 municipios y que si analizáramos cuánta población está y su distribución territorial, podríamos decir
que el 65% de la población está incluida en municipios que tienen declarado algún ARI, pero la realidad es que la población que está incluida en esas ARIs no llega al 25% de la población total de la comunidad autónoma. Y lo que sí se constataba, y esto es parte de lo que es mi función cuando estuve como director de vivienda, es que la solicitud de ayudas y las ayudas se daban donde había ARIs declarados, pero no fuera de esos ARIs, en el resto de municipios, en el resto del territorio. Y en los municipios esos era casi exclusivamente donde estaba declarado el ARI, y el resto del municipio casi ni pedían ayudas. Es decir, ahí había un desencuentro entre los objetivos de intervenir y de mejorar las condiciones del parque edificado. Estamos centrándonos casi siempre en ámbitos, en lo que yo ya decía, la actuación física, a pesar de que en los ARI se exigía un estudio sociourbanístico, las ayudas luego van exclusivamente a la reurbanización o a la rehabilitación física del edificio. Bueno, a partir de ahí, ¿dónde estamos? Pues empezamos ya, y aquí tengo que contar lo que hice en mi etapa de vivienda, como director de vivienda, lo que hicimos, y no voy a entrar a hablar de política de vivienda, que podríamos estar varias horas hablando, con lo cual simplemente va a ser un paso muy rápido. Pero lo que hicimos fue, desde la convicción de que la política de vivienda está orientada fundamentalmente a la promoción de vivienda para la adquisición en compra, en propiedad, y entendiendo que eso no es responder al artículo 41 de la Constitución, que habla del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, ahí no dice que tenga que ser en propiedad, y sabiendo, porque ya teníamos datos de Udalplan, que es la base de datos que recoge la información de todos los municipios vascos, donde analizando cuánto suelo había clasificado y calificado para vivienda protegida en toda la comunidad autónoma, había suelo calificado para 50.000 viviendas protegidas, donde se podían desarrollar 50.000 viviendas protegidas, y en las listas de Etxebide, que son los demandantes de vivienda, teníamos 90.000 inscritos. Era una conclusión clarísima. Ni construyendo todo lo que estaba previsto en ese momento, en todo el planeamiento de toda la comunidad autónoma, los 251 municipios, podríamos dar respuesta a esa demanda de propiedad de vivienda en propiedad que teníamos en la lista de demandantes. Ahí había disfunciones sobre el régimen de acceso a la vivienda, pero teníamos también muy claro que la política de vivienda estaba siguiendo un curso absolutamente erróneo sobre las necesidades que había en la sociedad, y entonces lo que hicimos fue lo que llamamos el Pacto Social por la Vivienda, donde en un proceso participativo con todos los agentes de las sociales que tenían que ver algo con la vivienda, no solo con los profesionales, que también, se llegó a diseñar y a desarrollar un documento consensuado, hemos hablado de consenso estos días, consensuado, no se votó, pero sí que se dio aprobación por parte de todos los miembros que participaron, se constituyó lo que se llamó el Pacto Social por la Vivienda, suscrito no por grupos políticos, sino por grupos sociales, por eso era el Pacto Social. Y aquí estaban incluidos desde las entidades financieras, colegios de registradores, colegios de abogados, colegios de notarios, colegios profesionales, hasta los jóvenes, los mayores, personas con discapacidad de todo tipo, feministas, bueno, todo tipo de colectivos. De hecho, se suscribió, aquí tenéis la foto, lo suscribieron 85 entidades sociales, de carácter social. Como consecuencia de esto, lo que sí estaba claro, y conclusiones, sirvió para ratificar ideas que ya teníamos, que la política de vivienda tenía que tener otro rumbo, que ese superpetrolero que iba orientado siempre a la vivienda en propiedad, había que cambiarlo de rumbo, pero veíamos claro que eso no podía ser una cosa inmediata, porque el pegar un cambio de timón en una máquina de estas, por lo más que puedes hacer es que se parta, con lo cual había que ir poco a poco introduciendo distintas medidas. Pero sí nos sirvió para introducir algunas cuestiones, y aquí se hacía mención a la necesidad y a la conveniencia de mirar hacia el interior de las ciudades. Era clarísimo, Euskadi estaba claro por el Udalplan que no teníamos posibilidad de crecer mucho más de lo que ya teníamos, con lo cual ya hay clarísimamente una directriz que se marca desde esos agentes sociales, aparte con la convicción que teníamos algunos que ahí estábamos, que había que mirar al interior de la ciudad. Con lo cual, a partir de ahí desarrollamos un plan estratégico de rehabilitación y regeneración urbana para la comunidad autónoma, que se asume en el propio plan director de vivienda, no dependemos del plan estatal. Navarra y País Vasco tenemos la competencia plena y por lo tanto no dependemos del plan estatal, desarrollamos nuestros propios planes directores, y en esta ocasión es la primera vez que el plan director de vivienda pasa a ser plan director de vivienda y regeneración urbana, recogiendo conclusiones de esta planificación estratégica. Bien, de esta planificación estratégica y del Pacto Social por la Vivienda, lo que sí nos sirve es para desarrollar también el proyecto de ley de vivienda, donde hay una regulación de todos los aspectos, no voy a entrar tampoco aquí, y únicamente, perdón, que algo ha pasado, y únicamente sí mencionar que hay
algún elemento que tiene que ver con un capítulo entero que tiene que ver con la intervención en la ciudad consolidada, en la ciudad construida. En este momento en Madrid se está trabajando sobre qué es lo que está pasando, se está trabajando en la ley de las 3 Rs y les vamos pasando información de lo que nosotros estamos desarrollando, y en eso tiene que ver algo que para mí es fundamental, que es conocer sobre qué estás trabajando. Si dices que hay un enfermo, pero tienes que conocer el enfermo y cuál es su estado. Entonces ahí empezamos, aparte de regular lo que es la inspección técnica del edificio, que nos permite tener un conocimiento más cercano de cuál es el estado físico de la edificación, lo que sí teníamos claro también es que necesitábamos un inventario de cuáles eran las necesidades de intervención en el parque edificado, saber cómo estaba todo el parque edificado. Porque teníamos datos que venían del censo del 2001, todavía el 2011 no existía, pero había otros aspectos que a mí sí que me preocupaban, nos preocupaban, que eran los aspectos sociales. Esa integralidad que yo creo que tiene que tener la visión sobre el parque de la vivienda, sobre la situación sobre la ciudad, y que desde la visión exclusivamente centrada sectorial de vivienda se nos estaba perdiendo. Entonces ahí empezamos este trabajo sin saber muy bien cuál iba a ser el alcance, y ahora veremos cuál ha sido el alcance, ¿no? Intentábamos no copiar el trabajo de vulnerabilidad de barrios que había hecho el Ministerio, pero sí seguir de alguna forma esa metodología de poder identificar en un mapa, que podíamos tener un mapa de toda la comunidad autónoma, ni siquiera de algunos municipios, sino de toda la comunidad autónoma, con independencia de cuál fuera su estado, saber en qué condiciones estaban. Y comparándonos con quién, con nosotros mismos. Tomar los datos medios de la comunidad autónoma para, analizando por distritos censales, por polígonos censales, poder ir obteniendo ya un mapa a color de comparación contigo mismo. Incluso eso que lo hicimos a nivel de toda la comunidad autónoma, que después dentro de un municipio también te pudieras comparar con tus propios vecinos dentro del municipio. Bien. Ahí veíamos claro que la parte de las condiciones físicas las íbamos a poder tener más o menos conocidas, pero hay otros aspectos que eran más complejos, que eran los que tenían que ver con los aspectos sociales. Bien, después de darle muchas vueltas, y veremos cómo lo hicimos, llegamos a la conclusión de que teníamos que tener una serie de parámetros de vulnerabilidad que nos interesaba conocer con cercanía, que era, por un lado, aspectos de estabilidad de la edificación, evidentemente, donde veremos que hay distintos parámetros, aspectos relacionados con la habitabilidad del parque edificado, aspectos relacionados con la accesibilidad, pero también con la vulnerabilidad social, eficiencia energética. Y añadíamos otros que tenían que ver con indicadores que podían servir para ver la oportunidad de intervención, relacionados con la densidad de población y con algunos elementos de marginalidad. Con esto sí que lo dejamos limitado a un determinado parque. Entendíamos que el parque preferente de análisis era el anterior a 1980, con lo cual todo lo posterior lo dejábamos aparte, lo dejábamos a escala censal y lo dejábamos a nivel como decía, de polígono censal, sabiendo las limitaciones que eso tenía, sobre todo para el mantenimiento posterior, ¿no? Y a la vez también la intención era ver si éramos capaces de desarrollar algún proyecto piloto en los 3 territorios, por aquí de que hay que tener compensación entre los 3 territorios, que nadie te diga, es que aquí no haces nunca nada. Bueno, pues los 3 territorios, en aquel momento además con distintos colores políticos, pero también con distinta escala de intervención. Uno iba a ser una intervención a pequeña escala, 200 viviendas, otro a una escala un poquito mayor, hasta 800, y otra en un barrio con 3.000 viviendas. Es decir, que pudiéramos analizar distintos problemas que pueden surgir en distintos ámbitos, que era lo que prevíamos que nos íbamos a encontrar. No os voy a contar un poco todo el proceso analítico y matemático, porque nos podríamos pegar horas. Se hizo a partir de los 62 indicadores que vimos que podíamos obtener de distintos censos. Hicimos un análisis factorial para ver cuáles eran los que más redundancia tenían y los que más afectaban al análisis. A partir de ahí esos 62 se quedaron reducidos a 23 y esos 23 ver cómo agruparlos para tener la mayor información posible pero con el menor número de indicadores fue a través de un análisis clúster que nos dejó al final en una situación de seleccionar 8 clústeres que son los que finalmente nos sirvieron para determinar cuál era nuestro patrón de análisis. Este trabajo analítico lo acompañamos también con un trabajo a pie de campo, visitando los municipios. En concreto fueron 74 municipios a los que se fue, que eran los que veíamos que podían tener más incidencia, para analizar a pie de campo tanto los barrios como con los técnicos municipales su percepción, para contrastar los resultados que íbamos teniendo con la realidad de todos esos ámbitos.
Con todo este proceso, al final nos quedó un inventario donde con esos 8 clústeres definíamos, ya lo llamamos niveles de vulnerabilidad, sobre todo pensando en riesgo de que aquello fuera a producir un determinado deterioro, donde a partir de las diferencias entre las secciones con el valor total o el valor medio de la comunidad autónoma, hacíamos esta escala que iba de 20 en 20% desde lo que estaba en la media, que era el valor medio de la comunidad autónoma, con incrementos porcentuales hacia la muy alta o hacia la baja o extra baja. Y este es el mapa final que obtuvimos. Si queréis tengo la aplicación para poder ver qué es lo que hay, y nos da la imagen. Lo que está en rojo es la parte, son los polígonos censales que están en situación de vulnerabilidad más alta, el rojo más intenso, el rojo un poquito más claro son los de vulnerabilidad alta, y como conclusiones, bueno, los grises son los que no analizamos porque era el suelo diseminado, que ahí no entramos, o eran construcciones fundamentalmente posteriores a 1980, que tampoco se analizaron, pero como veis lo que sí se veía era que la concentración mayor se producía, salvo algún elemento, que esto tiene que ver con el polígono censal, porque aquí realmente eran muy poquitas edificaciones, pero el polígono censal tenía muchísimo territorio, pero sí que las concentraciones de vulnerabilidad se situaban en algo que ya preveíamos, que era el entorno del Bilbao metropolitano, en las comarcas del Alto y Bajo Deba, que también sufrieron un proceso de industrialización importantísimo y a posteriori de deterioro, y en el entorno de la Bahía de Pasajes. Con esto, los resultados era que en esos 2 niveles de vulnerabilidad alta o muy alta teníamos 569 secciones censales, comprendiendo al 31% en concreto de la población de la comunidad autónoma, 680.000 habitantes. Es decir, si solo nos fijáramos en los 2, ya hay trabajo ahí. Bueno, voy a correr mucho. Trabajo de sobra. Identificamos los distintos barrios y estos son los muy altos y los altos, y identificamos, esta es la salida que tiene, una ficha que metiéndote en el polígono, como está con un GIS, te da los datos de los 23 indicadores agrupados en los 5 elementos, y estos son los datos ya cuantitativos de en dónde estaba cada uno de los elementos. Pero bien, en paralelo a esto, analizando en qué condiciones estaba cada uno de los parámetros, lo que se vio es que la parte de estabilidad estaba muy bien, y donde había realmente problemas importantes era en la parte de eficiencia energética y en la parte de vulnerabilidad social. Pero en este momento ya estábamos en el año 2011 básicamente, y lo que veíamos precisamente como conclusión de ese trabajo es que no podíamos ir solos. Y cuando empezamos a analizar qué pasa con esa transversalidad que decíamos, nos encontramos con que desde el Departamento de Industria estaban aprobando la Estrategia Energética Euskadi 2020, donde al sector residencial le están marcando una serie de objetivos, que es fijar una reducción determinada de la demanda de energía para el año 2020. En segundo lugar, los de Sanidad. Gracias. Los de Sanidad estaban marcando su estrategia Chronic Bus, que era la atención a los crónicos en el domicilio para evitar su ingreso hospitalario. Desde Asuntos Sociales, Empleo de Asuntos Sociales, se estaba trabajando en la parte relativa a Etxean Ondo, envejecimiento activo en el domicilio, para favorecer lo que la población quería, que es envejecer en su propio domicilio. Desde Empleo, fomentar la creación de trabajo, y desde Vivienda, intervenir en el parque edificado, con lo cual eran, claro, políticas sectoriales que todas ellas tenían como elemento común una cosa muy tonta, que es la vivienda. Y además con una peculiaridad, que los de Sanidad difícilmente iban a atender a sus crónicos cuando la enfermedad crónica posiblemente estaba provocada por las condiciones de habitabilidad en las que estaban esos enfermos. Los que querían convivir en su vivienda, envejecer en la vivienda, difícilmente podían vivir si nos requiere recursos sociales con una tasa de cobertura bajísima, no sé, era un 10%. Hay que mandar a asistencia social para que les atienda en su domicilio porque no tiene un ascensor para poder salir. Bueno, en definitiva, montamos un trabajo donde involucramos a los 4 departamentos, ya visto el carácter, involucramos incluso a la Lehendakaritza, la Presidencia de Gobierno, y a las sociedades públicas que cada uno de los departamentos teníamos, y a los clústeres, que son las asociaciones empresariales que agrupan a todos estos. Y desarrollamos este trabajo, que culminó en el 2012 con lo que se denominó Bultzatu 2025. Bultzatu significa empujar. Aquí tenéis la firma el día que se hizo la presentación, en julio del 2012, donde
firman 4 departamentos junto con Lehendakaritza, este es el vicepresidente, el vicelehendakari, digamos, y los distintos departamentos, hay empleo, asuntos sociales, estaban agrupados en uno. Posteriormente se nos sumó al día siguiente, se sumó el de sanidad, porque no pudo estar este día, y firman algo que parecía que es una tontería. Si hay un equipo de gobierno, todos tienen que trabajar por lo mismo, pues no. Es verdad que son verticales. En este caso se acordó un documento de trabajo horizontal donde los 4 departamentos coordinados por Lehendakaritza iban a disponer sus recursos de forma común para impulsar esta política de intervención en el parque edificado, cubriendo todos esos ámbitos, ¿vale? Y no nos quedamos ahí, porque ese mismo día lo que se hizo fue constituir ya un comité de seguimiento con los agentes sociales también, que a su vez habían estado en su momento en el propio documento de la firma del Pacto Social por Vivienda. Y empezamos a poner un proyecto piloto en marcha en un determinado barrio. Un proyecto piloto que nos iba a servir para definir cómo tendríamos que establecer los cauces de participación de los municipios y demás. Y aquí es donde empezamos a estrellarnos, porque en un barrio de esos 3 que habíamos elegido, 200 viviendas, nos encontramos lo primero con uno de los agentes que no era dinamizador, sino dinamitador. Y a pesar de asambleas, de procesos de participación, estas 200 viviendas eran 20 portales, pues lo que se consiguió fue realmente poco, porque la estrategia era conseguir una eficiencia energética muy alta. Queríamos empezar a combatir, todavía no se hablaba de pobreza energética, pero sí combatir la pobreza energética, llegar a una certificación C después de la actuación y una accesibilidad universal para todas las viviendas. Bueno, hubo quien no se lo creyó y de los 20 portales al final únicamente 15 se sumaron a este proyecto. Teníamos unas ayudas importantísimas, es este barrio, que bueno, simplemente vamos a verlo, el antes y el después, ya está acabado, esto lo dejamos lanzado. Y estos son los resultados, los comentarios de los vecinos cuando ya por fin se consigue terminar la experiencia, ¿eh? Todos encantados, nadie se lo creía que iba a ser así, pero bueno, no os voy a contar el calvario que ha supuesto a lo largo de todo este recorrido. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia dónde vamos es a intentar, en primer lugar, hubo un cambio de legislatura, todo este trabajo se tiró a la basura, lo comentábamos ayer y hoy se ha comentado también, se tiró a la basura, no sirve para nada, lo ha hecho alguien que no era de los nuestros, con lo cual esto no sirve para nada y se tiró a la basura. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues me toca volver a retomarlo, actualizarlo y a ponerlo otra vez en marcha. Desde otra visión que quizás es más favorable, porque como antes era director solo de vivienda, pues no podía hacer nada más que en el ámbito residencial, y cuando iba a hablar y a gestionar con industria y con empleo y con transporte, pues estaban celosos de que me estaba metiendo en su territorio. Ahora, como soy planificación territorial, pues ya tengo competencias en todos. Y además están todos recogidos en la Comisión de Ordenación del Territorio que presidimos nosotros. Con lo cual, espero, lo que pasa es que ahora es otro partido, veremos a ver cómo nos llevamos, espero que sea bien, pero es cierto que es un gobierno único, con lo cual tendremos que recuperar esos cauces de entendimiento que teníamos desarrollado. Y la intención es, mediante la actualización del inventario, la hoja de ruta Bultzatu 2025 lo vamos a convertir en un 2050, fijando los objetivos que nos vienen también de Europa, que tienen que ver con aspectos de eficiencia energética, pero con esa visión transversal clarísima. Y vamos a desarrollar un proyecto piloto de intervención en una serie de municipios, que tenga por objeto la renovación física de la ciudad, evidentemente, pero integrando también la educación, la formación, el desarrollo económico, la salud y el bienestar, la inclusión social y la adaptación y mitigación al cambio climático. Todo esto mediante intervenciones en, vamos a ver si conseguimos 12 municipios con 14 barrios, que nos dé una cierta escala de intervención, como siempre distribuido en los 3 territorios históricos, municipios de distintos colores políticos, con distintas escalas de intervención de barrio, que nos permita intervenir en el entorno de unas 40.000 viviendas, perdón, en unas 18.000 viviendas, y desde, como decía, todos esos ámbitos, tanto la intervención en la renovación física, donde esperamos que podamos llegar a resolver el problema de un 76% de la edificación que no es accesible, según los datos que tenemos en estos datos, renovando un parque que el 72% es anterior a 1982, mejorando las condiciones del entorno urbano, mejorando y garantizando la atención a la población que allí resida,
mejorando la empleabilidad de la población que en estos ámbitos están en desempleo, ya analizando de dónde proceden y los trabajos que se van a poder, los empleos, ¿no? Los empleos que se van a poder generar de la acción directa e indirecta, como hemos dicho y como se ha comentado antes, de posibles actuaciones en servicios al propio barrio, de atención del cuidado cercano, de peluquerías, guarderías. Vamos a ver si somos capaces de desarrollar sistemas de producción de energía centralizada, que eso llevará posteriores mantenimientos, llevará monitorizaciones, llevarán sistemas de I+D, que son absolutamente globales y que nos permitan generar esos empleos también. Algunos serán cualificados, otros no, pero donde podamos reactivar la capacidad de la propia población de todos estos barrios, mediante un plan de formación y de adecuación de las capacidades de la población que allí tenemos. Algunos no estarán formados, les formaremos, otros están formados en la construcción, pero en edificación de nueva planta. La rehabilitación tiene otras condiciones distintas y, desde luego, hay otras muchas que vienen vinculadas a aspectos relacionados con la eficiencia energética. Con todo esto, los impactos podemos llegar, en el primer análisis que hemos hecho, es que podemos llegar al pleno empleo de toda la población que esté desempleada en todos estos ámbitos, pero además no solo pleno empleo, sino además con visión de continuidad a lo largo del tiempo, porque son actividades que no van a depender exclusivamente de la subvención o la iniciativa, sino que es, como os he dicho esta mañana, impulsarlos para lanzarlos y que luego ellos puedan continuar por su propio pie. Bueno, me estoy pasando de los 5 minutos. Sí que hay una cosa que ya con esto voy a acabar, me parece que es importante, que es el seguimiento, los indicadores de seguimiento de todos estos elementos. Lo que hemos hecho es desarrollar una herramienta, no es cuantitativa, es cualitativa, de forma que si somos capaces de introducir esos 23 indicadores en una tabla, donde en una evaluación acordada, digamos si estamos bien, regular o mal, podamos ponernos en una condición, eso ha representado en una estrella, en una margarita, estas características. Podemos tener los 5 ámbitos de vulnerabilidad que teníamos identificados y podemos tenerlos en rojo, por un lado el global y luego por cada uno de los sectores, de los elementos, de los indicadores que habíamos identificado. Y esto nos puede dar una imagen de cuál es la situación de partida, pero según vayamos actuando, podemos ir identificando en estas tablas si en algunos de los aspectos vamos mejorando o no, y por lo tanto podemos ir teniendo esa transformación de una roseta inicial, que puede ser más o menos buena, pero identificando de una forma conjunta, viendo todos los aspectos, podríamos ir haciendo un cierto seguimiento de por dónde está. Esta es una roseta que se adoptó en el proyecto de este piloto de Moguel, donde hay, como decía ayer, no llegamos a introducir el aspecto de la formación, porque no conseguimos que se aprobara la orden antes de que se disolviera el Gobierno, y evidentemente cuando llegó el siguiente Gobierno esa la tiró a la basura, no la aprobó, pero sí conseguimos que no en los pliegos, sino que en la contratación de las empresas que iban a ejecutar la obra, cogieran a los desempleados del sector de la construcción que había en el barrio y los incorporaran. Bueno, y conclusiones muy rápidamente. Me parece que es fundamental un buen conocimiento del estado inicial, no solo el estado físico, que es fundamental. Ahí tenemos que cumplir con las directivas europeas, donde, como sabes, tenemos una estrategia nacional que yo creo que debemos construirla de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Tenemos que conocer en qué condiciones está también la población, y toda la población, no solo los más desfavorecidos, sino toda la población. Por eso esto era diagnóstico de condiciones en el parque edificado. Yo estoy convencido de que es posible la actuación integral, lo hemos visto además en ejemplos claros, pero cuando hemos ido hablando de esta integralidad, en unas ocasiones ha sido solo en el ámbito de la edificación física, rehabilitación profunda, no integral, o en el ámbito social, intervención profunda en el ámbito social. Yo creo que nos falta casar las dos cosas, porque yo creo que de ahí sí van a salir, como se dice, sinergias importantísimas. En esto comparto lo que se ha dicho antes, es absolutamente imprescindible la colaboración público-privada, porque recursos públicos para todo esto es muy difícil. Si hay una situación que es de insultante a insultante, como lo he llamado, porque al principio, en la experiencia de Moguel, recibimos todo tipo de insultos. Es cierto, porque además fueron insultos verbales, el final fue insultante, pero también en otras ocasiones suele ser al revés. Salimos con muchísimo ímpetu, exultantes, y al final realmente acabamos absolutamente defraudados porque no hemos sido capaces de mantener la legitimidad, la coherencia y la garantía de lo que estamos prometiendo, ¿no?
Yo creo que tenemos que tirar adelante y dejaremos plumas en el camino, estemos como estemos. Pero bueno, muchas gracias y para lo que queráis.